¿Crees que viajar en el tiempo es real? ¿Y si te dijera que hay imágenes que desafían todo lo que sabemos sobre las leyes de la física y el tiempo? Porque hoy vamos a explorar 3 registros fotográficos que, para muchos, son prueba de que los viajes en el tiempo ya sucedieron. Y te garantizo que no querrás perderte el final de este vídeo, donde revelamos un detalle intrigante que podría cambiar tu forma de ver el tiempo y el espacio. Desde que el ser humano empezó a contar historias, la idea de viajar en el tiempo siempre ha estado presente. Ya sea en cuentos antiguos, películas de ciencia ficción o incluso en las teorías más atrevidas de la ciencia moderna, el concepto de poder movernos entre el pasado, el presente y el futuro despierta nuestra imaginación y nos hace cuestionarnos lo imposible. ¿Quién nunca se ha encontrado pensando en cómo sería retroceder en el tiempo para corregir un error o avanzar para vislumbrar el futuro? La verdad es que los viajes en el tiempo afectan uno de los aspectos más fundamentales de nuestra existencia, el tiempo. Y cuando hablamos de esto, es inevitable recordar obras como Regreso al futuro, que popularizó la idea de máquinas capaces de transportarnos a través de los tiempos. O incluso teorías científicas, como la relatividad de Einstein, que sugiere que la percepción del tiempo no es absoluta y puede verse alterada en condiciones extremas. Todo esto alimenta una duda persistente: ¿es posible viajar en el tiempo? Pero hay algo que va más allá de los relatos ficticios y las ecuaciones matemáticas, las imágenes. Sí, fotos y vídeos que, analizados, dejan rascándose la cabeza hasta a los escépticos más rigurosos. No estamos hablando de trucos baratos o montajes obvios, sino de discos que desafían lo que sabemos sobre las tecnologías y la moda de su época. Y de eso hablaremos hoy, 3 misteriosas imágenes que muchos creen son la prueba de que viajar en el tiempo ya es una realidad. Primero, la lucha entre Mike Tyson y el smartphone en los años 90, era el 19 de agosto de 1995 y Mike Tyson estaba en pleno apogeo, enfrentándose a Peter McNally en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Para muchos, fue una noche memorable, que marcó el regreso de Tyson al ring después de cumplir condena en prisión. Pero lo que nadie imaginaba es que, años después, esta pelea ganaría protagonismo no solo por la actuación de Tyson, sino por algo inexplicable captado por la cámara. En el vídeo de la pelea, al observar a los espectadores, destaca un detalle. Un espectador, sentado en una de las filas cercanas al ring, parece sostener un objeto que no debería haber existido en ese momento. Al parecer, está grabando el combate con lo que muchos describen como un teléfono inteligente moderno. Sí, ¿es cierto? En 1995, cuando Internet estaba en su infancia y los teléfonos móviles todavía eran grandes ladrillos con antenas sobresalientes, este espectador sostenía algo que se parecía mucho a un iPhone o un Samsung Galaxy. Ahora, deténgase y piense, los primeros teléfonos móviles con cámara empezaron a aparecer a principios de los años 2000. Los teléfonos inteligentes tal como los conocemos hoy ni siquiera eran una idea clara en los años 90. Entonces, ¿qué es exactamente ese objeto? Esta es la pregunta que ha dejado al mundo intrigado desde que esta imagen comenzó a circular en Internet. El misterioso objeto parece tener una forma rectangular, lisa y brillante, como un teléfono inteligente. Y la forma en que la persona sostiene el dispositivo refuerza esta idea, con una mano, en la posición que utilizamos hoy para grabar vídeos o tomar fotografías. La posición, el ángulo e incluso el brillo que emite el objeto parecen indicar que se trata de un dispositivo que, en el contexto de la época, simplemente no podría existir. Esta observación rápidamente se volvió viral y surgieron teorías de todos los rincones de Internet. Para muchos entusiastas del tema, esta es la prueba de que viajar en el tiempo es real. Su lógica es simple: la única explicación plausible sería que este espectador sea, en realidad, un viajero en el tiempo que regresó para presenciar la pelea y decidió registrar el momento con la tecnología de su tiempo. Pero las preguntas no terminan ahí. Si realmente es un teléfono inteligente, ¿cómo funcionaría en 1995? No había redes Wi-Fi ni 4G. ¿Fue solo una cámara avanzada disfrazada? ¿O quizás algo aún más futurista, un dispositivo que no dependa de las tecnologías que conocemos? Estas preguntas siguen sin respuesta y solo aumentan el misterio. El impacto de este caso fue tan grande que rápidamente se convirtió en uno de los temas más debatidos entre los teóricos de la conspiración y los entusiastas de la ciencia. Para los defensores de la teoría del viajero en el tiempo, esta imagen es una de las pruebas más claras de que es posible moverse entre diferentes épocas. Los más escépticos ven este caso como una gran coincidencia, que no resiste un análisis más detallado. En segundo lugar, John Tate, el viajero hipster en el tiempo, pero, antes de continuar,
deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vamos, la historia comienza en un escenario típico de los años 40. La reapertura del puente de South Forks fue un gran evento para la comunidad local, reuniendo a una multitud ataviada con elegantes y trajes típicos de la época. Entre sombreros, trajes y vestidos, todo parecía en perfecta armonía con los estándares de la época. Sin embargo, cuando décadas más tarde se redescubrió una fotografía del evento, algo llamó la atención de los observadores más atentos. Entre la multitud, un hombre estaba completamente fuera de lugar con el resto. Este hombre, apodado por los internautas como un viajero del tiempo hipster, parecía salido directamente del siglo XXI. Llevaba una sudadera con capucha y un estilo informal completamente incompatible con los años 40. Además, llevaba unas modernas gafas de sol y sostenía unas gafas. Muchos creen que se trata de una cámara portátil avanzada, un objeto que no era común en aquella época. La imagen ganó notoriedad en foros de internet y rápidamente se volvió viral, siendo citada como posible prueba de que viajar en el tiempo no solo es posible sino que ya ocurrió. El hecho de que el hombre se destaque tan claramente entre la multitud refuerza la idea de que no debería estar allí, al menos no en el contexto histórico en el que se tomó la foto. Pero ¿quién podría ser este hombre? Y, más importante aún, ¿cómo logró estar presente en un evento que tuvo lugar décadas antes de que existiera la tecnología y el estilo que mostraba? Estas preguntas abrieron una serie de teorías fascinantes, y algunas bastante extrañas. La primera teoría, y quizás la más popular, es que este hombre sería John Tate, el legendario viajero del tiempo que saltó a la fama a principios de los 2000 al compartir en Internet sus supuestas aventuras temporales. Según Tate, venía del año 2036 y tenía una misión concreta, viajar al pasado para recuperar tecnologías perdidas que serían fundamentales para resolver problemas en su línea temporal. ¿Es esta fotografía una prueba de que Tate decía la verdad? Para los partidarios de esta hipótesis, la foto del puente de South Forks sería una rara visión de un viajero en el tiempo en acción. Señalan que el estilo relajado y los accesorios del hombre concuerdan con la descripción del futuro de Tate. Además, la cámara que sostiene a menudo se compara con los modelos portátiles modernos, algo que definitivamente no existía en 1941. Por otro lado, los escépticos tienen una explicación mucho más sencilla. Argumentan que el hombre podría ser simplemente alguien que tenía un estilo de vestir diferente para la época. Aunque inusuales, artículos como gafas de sol y camisetas ya existían en los años 40, aunque eran raros. En cuanto a la cámara, creen que podría ser un modelo primitivo, al alcance de unos pocos privilegiados. Pero hay algo que hace que este caso sea aún más fascinante: hasta el día de hoy, nadie ha podido identificar al hombre de la foto. En una era en la que Internet es capaz de rastrear prácticamente a cualquier persona, el hecho de que esta figura permanezca anónima alimenta aún más el misterio. ¿Quién era él? ¿De dónde vino? Y, si no era un viajero en el tiempo, ¿por qué nadie lo reconoció ni se adelantó para desmentir las teorías? ¿Estás empezando a creer en los viajes en el tiempo? Déjalo en los comentarios para que lo sepa. En tercer lugar, el teléfono móvil en El Circo, de Charlie Chaplin. El caso se remonta a 1928, durante el estreno de la película El Circo, dirigida y protagonizada por Charlie Chaplin. La ocasión, como era de esperarse, reunió a una multitud en el famoso teatro chino de Hollywood. Hombres con traje y sombrero, mujeres con vestidos largos y elegantes y automóviles típicos de la década crearon el escenario perfecto para una pieza de época. Sin embargo, en una de las escenas extra que capturan el detrás de escena del evento, algo completamente fuera de lugar llamó nuestra atención casi un siglo después. En 2010, el director independiente George Clarke estaba analizando detenidamente este metraje histórico cuando se topó con una escena peculiar. En medio de la multitud, aparece una señora caminando discretamente, pero con algo intrigante en la mano. El objeto que sostiene frente a su cara tiene la forma y el comportamiento de un teléfono celular. Sí, un teléfono móvil, en 1928. La imagen es tan clara como inquietante: la mujer, que viste un sombrero y ropa típica de la época, sostiene un dispositivo a la altura de la oreja, exactamente como hacemos hoy cuando utilizamos un teléfono inteligente. Para hacer todo aún más misterioso, parece hablar consigo misma mientras camina, algo completamente fuera del contexto social de la década de 1920. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué es exactamente lo que sostiene? Para muchos, esta escena es una prueba directa de un viaje en el tiempo. Después de todo, ¿cómo sería posible que un dispositivo tan avanzado para ese periodo estuviera en uso en la década de 1920?
La teoría del viajero en el tiempo rápidamente ganó fuerza, y numerosos entusiastas señalaron que esto podría ser un error cometido por un viajero descuidado, que sin querer dejó que un fragmento del futuro se deslizara hacia el pasado. Pero, por supuesto, no todos estaban dispuestos a aceptar esta hipótesis tan fácilmente. Los escépticos pronto empezaron a ofrecer explicaciones alternativas. La más común de ellas es que el objeto podría ser un simple audífono portátil, algo que, de hecho, ya existía en ese momento, aunque era poco común. Sin embargo, esta teoría se enfrenta a un problema importante: los audífonos de la época eran voluminosos y a menudo debían conectarse a baterías externas. El dispositivo que aparece en la mano de la dama, por otro lado, es pequeño, liviano y portátil, y se parece mucho más a un teléfono celular moderno que a cualquier tecnología disponible en la década de 1920. Otro punto intrigante es el comportamiento de la mujer. No parece simplemente ajustar o sostener el objeto, como sería el caso de un audífono. En cambio, claramente habla mientras camina, como si estuviera manteniendo una conversación telefónica. Y aún hay más: algunos teóricos han planteado la hipótesis de que Charlie Chaplin, conocido por su genio y visión más allá del tiempo, podría tener algún conocimiento sobre el futuro. Después de todo, sus obras a menudo presentaban críticas sociales e innovaciones que parecían adelantadas a su tiempo. ¿Podría ser esta escena un mensaje subliminal? Las historias que hemos cubierto hasta ahora, desde el teléfono inteligente durante la pelea de Mike Tyson hasta la dama con el posible teléfono celular en la película de Charlie Chaplin, plantean preguntas que trascienden la curiosidad y entran en territorios filosóficos, científicos e incluso éticos. Si asumimos por un momento que esta evidencia es real y que el viaje en el tiempo es, de hecho, posible, el impacto de esto en el mundo tal como lo conocemos sería absolutamente revolucionario. Primero, necesitamos hablar de ciencia. La posibilidad de viajar en el tiempo está directamente ligada a la física teórica, más precisamente a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Según Einstein, el tiempo no es una constante absoluta, sino más bien una dimensión que puede doblarse o distorsionarse bajo determinadas condiciones. Esto significa que, en teoría, sería posible crear atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Pero, ¿qué se necesitaría para que esta teoría fuera práctica? Aquí es donde las implicaciones se vuelven aún más profundas. Para crear un agujero de gusano se necesitaría una inmensa cantidad de energía, algo que aún está más allá de las capacidades tecnológicas de la humanidad. Sin embargo, si realmente aparecen personas u objetos fuera de sus eras naturales, esto sugiere que una civilización avanzada o incluso la humanidad en un futuro lejano ya domina esta tecnología. En este caso surge la pregunta: ¿cuál es el objetivo de estos viajes? ¿Estaban estos viajeros simplemente observando el pasado, como historiadores temporales, o podrían estar interfiriendo activamente en los acontecimientos históricos? Y aquí es donde entra en juego la cuestión ética. Si viajar en el tiempo es posible, ¿cómo podemos garantizar que no se utilice con fines destructivos? Imagine el impacto de que alguien viaje al pasado para alterar acontecimientos importantes, borrar una guerra, manipular descubrimientos científicos o incluso influir en personajes históricos. Esto podría crear paradojas, como la famosa paradoja del abuelo, donde un cambio en el pasado haría imposible que el viajero existiera en el presente. Estas paradojas no solo desafían la lógica, sino que también plantean preocupaciones sobre las consecuencias impredecibles de jugar con el tiempo. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión, y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.